La tarde caía lenta sobre la vieja vecindad, teñida por un cielo gris que parecía anunciar algo más que una simple lluvia. Las paredes descascaradas exhalaban un olor frío, húmedo, que se mezclaba con el eco distante de risas infantiles y pasos cansados. Era un día igual a tantos otros, y sin embargo, algo se sentía distinto, como si el aire ocultara un susurro invisible, una advertencia que nadie podía oír, pero que todos intuían. Don Ramón estaba sentado en una caja vieja, afilando una navaja oxidada que había encontrado entre herramientas olvidadas. No tenía intención alguna con ella. O al menos, eso se decía a sí mismo para justificar el acto repetitivo que lo mantenía distraído. La Chilindrina lo observaba desde la puerta del departamento, con los ojos entrecerrados, notando que su papá no había pronunciado una sola broma en todo el día. «Papá», murmuró, con voz baja. «¿Te sientes bien?» Don Ramón levantó la vista, parpadeó, y trató de sonreír. «Claro, mija. Solo estoy arreglando este cacharro. Nada más». El viento sopló fuerte, trayendo un murmullo que hizo vibrar los cables que colgaban de los techos. La Chilindrina retrocedió un paso. No sabía por qué, pero algo le decía que debía guardar silencio. A unos metros, el chavo corría con su barril en brazos, como si quisiera esconderlo de algo. Sus pasos eran apresurados, y su respiración agitada. De pronto se detuvo en seco, mirando hacia la entrada de la vecindad con ojos muy abiertos. Su cuerpo entero se quedó rígido. «¡Cha! No», susurró la Chilindrina. «¿Qué te pasa?» El niño no respondió. Tenía la mirada clavada en un punto invisible. Sus brazos temblaban, y de un momento a otro cayó de rodillas. Su expresión se congeló. El chavo entró en garrotera, paralizado por un miedo que nadie pudo comprender. La Chilindrina soltó un grito leve. «Papá», el chavo. Otra vez se quedó así. Don Ramón se levantó de inmediato, dejando la navaja en la caja. Corrió hacia el niño, pero antes de llegar escucharon la voz de Kiko, estridente como siempre. «Mamá, mira lo que le pasó al chavo». Se quedó duro como un palo. Doña Florinda salió de su departamento con paso apresurado, llevándose una mano al pecho al ver al chavo inmóvil. «Tesoro, no te acerques», dijo, extendiendo un brazo protector frente a Kiko. Kiko frunció los labios. «Pero mamá, te dije que no». Entonces llegó el profesor Girafales, con su porte elegante, aunque un poco cansado por su larga caminata. Venía, como siempre, a visitar a doña Florinda, y apenas al poner un pie dentro de la vecindad sintió el ambiente pesado que la envolvía. «Buenas tardes», comenzó a decir, pero al ver la escena frunció el ceño. «¿Qué sucede aquí?» El chavo seguía paralizado, con los ojos llenos de un terror inexplicable. Don Ramón ya lo había levantado del suelo y lo sacudía suavemente. «Vamos, chavito, despierta», murmuró con preocupación. «Chilindrina, trae agua». Ella corrió hacia la pila, pero el agua solo goteaba. Un sonido hueco, seco, repetido. Como si algo bloqueara las tuberías. «Papá. No sale agua». Don Ramón apretó los dientes. «Pues ve a la cocina y trae un vaso. Rápido». Mientras la niña corría, don Ramón miró al chavo con gesto sombrío. El niño estaba temblando apenas, como si dentro de su mente reviviera algo que los demás no podían ver. Sus labios se movieron milimétricamente, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Kiko observaba todo con angustia. «Mamá. Me está dando miedito». «Tranquilo, tesoro», susurró ella, acariciando su cabeza. «No pasará nada, ya verás». Pero sus ojos no reflejaban la seguridad de sus palabras. Miraba a don Ramón con un extraño recelo, como intentando descifrar algo.
En ese preciso instante, entró a la vecindad el señor Barriga, seguido de Ñoño. Ambos cargaban papeles y libros, listos para cobrar la renta, como cada mes. «Hoy sí me paga, don Ramón», anunció con voz firme. Pero al ver el caos, frunció el ceño. «¿Qué ocurre aquí?». Don Ramón no respondió. Estaba demasiado concentrado en sostener al chavo, que apenas respiraba. La Chilindrina llegó al fin con un vaso lleno de agua y lo vertió lentamente sobre la cara del niño. Un parpadeo. Un jadeo. Y un llanto tembloroso. «Pi. Pi. Pi. Pi», sollozó el chavo, cubriéndose el rostro con las manos. La Chilindrina lo abrazó con fuerza, mientras él temblaba en sus brazos. «Chavo. ¿Qué viste?», preguntó ella con voz suave, pero el niño no contestó. Su cuerpo aún temblaba, como si la garrotera no hubiera terminado del todo. Mientras don Ramón se agachaba para recoger la navaja que había dejado olvidada, doña Florinda lo miró fijamente. No había desprecio esta vez, ni intención de abofetearlo. Su expresión era distinta. Mezcla de duda y temor. «Don Ramón», dijo en voz baja. Usted no estuvo actuando normal estos días». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Ah, sí? ¿Y cuándo he sido normal, doña Florinda?». Hubo un breve silencio que nadie supo cómo llenar. El profesor Girafales se acercó un paso, con la mano en el mentón. No quisiera alarmar a nadie, pero el ambiente aquí está muy extraño hoy. Inclusive ustedes parecen tensos. Ta, 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 exclamó de pronto, molesto. «Esto no es normal». Nadie respondió. Todos estaban mirando a don Ramón. Él no entendía por qué. O quizás sí entendía. La verdad era que algo dentro de él había estado cambiando desde hacía semanas. No sabía explicarlo. Un cansancio profundo, un peso en la nuca, un hormigueo en los dedos, como si una sombra lo siguiera a todas partes. Y aquel día, la navaja oxidada no había sido tan inofensiva como él pretendía. La miró de reojo. La navaja. El reflejo tembloroso de la luz en su hoja. Y por un instante, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Un pensamiento oscuro. Terrible. Uno que él mismo se esforzó en descartar. Pero que volvería. Volvería con fuerza. Y nadie en la vecindad, ni el chavo con sus garroteras, ni la Chilindrina con sus nervios, ni doña Florinda con sus sospechas, ni siquiera el profesor Girafales, estaba preparado para lo que comenzaría esa noche. Porque esa noche, la sombra dentro de don Ramón finalmente despertaría. La noche cayó más rápido de lo habitual sobre la vecindad. Era como si alguien hubiera apagado el sol antes de tiempo. Las luces amarillentas del patio parpadeaban sin ritmo, iluminando apenas los charcos formados por la lluvia recién caída. El silencio se sentía espeso, cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar. El chavo estaba sentado dentro de su barril, abrazando sus rodillas y con la cara hundida. Cada cierto tiempo se oía su llanto suave, tembloroso. Pi. 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 La Chilindrina lo acompañaba desde afuera, tratando de consolarlo con palabras que ni ella misma creía. «Ya pasó, chavito. Fue solo una garrotera más», susurraba. Pero el niño negaba con la cabeza, sin levantar la vista. No fue como las otras». La Chilindrina tragó saliva. «¿Qué viste?». El chavo no respondió. Sus ojos seguían perdidos en un punto inexistente. En su departamento, don Ramón se quedó completamente solo. La luz titilante de un foco viejo creaba sombras que parecían moverse por las paredes. Él estaba sentado frente a la mesa, con los codos apoyados, y la navaja colocada justo en medio, brillando de manera inquietante. «Esto no tiene sentido», murmuró, frotándose la frente. Yo no soy de esos. No soy agresivo.
Nunca. Pero su voz se apagó. Un pensamiento lo rozó de nuevo. Oscuro. Insistente. ¿Y sí? No quiso terminar esa línea mental. Cerró los ojos, respiró profundo e intentó calmar el nudo en su pecho. De pronto, la puerta se abrió sin que él la hubiera escuchado tocar. Era la Chilindrina. Papá. ¿Por qué estás a oscuras? Don Ramón parpadeó. No se había dado cuenta de que casi no había iluminación. Ah. Solo estaba pensando. Respondió, forzando una sonrisa. Ella entró y miró la mesa. Sus ojos se clavaron en la navaja. Papá. ¿Para qué está eso ahí? Don Ramón la tomó inmediatamente, metiéndola en un cajón. Para nada, mija. Solo la estaba arreglando. Ya sabes. Uno se entretiene con cualquier cosa cuando no tiene trabajo. La niña lo observó un largo rato. Desconfiada. Inquieta. No me gusta eso, papá. A mí tampoco, hija. Admitió, con un suspiro. ¿Podemos dormir juntos esta noche? Él sonrió. Una sonrisa sincera. Claro, Chilindrina. No tienes ni que pedirlo. Mientras tanto, en el pasillo afuera, doña Florinda hablaba con el profesor Girafales. Estaban muy cerca uno del otro, ambos tensos. Profesor. Don Ramón ha estado extraño últimamente. Más de lo habitual. Sí, lo noté. Respondió él, cruzándose de brazos. Su mirada hoy era distinta. Doña Florinda asintió. Y lo peor es que Kiko no deja de decir que vio algo detrás de don Ramón cuando entró la garrotera del chavo. Algo que no me quiso explicar. El profesor Girafales frunció el ceño. Algo así como una sombra. Doña Florinda tembló. Exactamente eso. El maestro respiró hondo, mirando hacia el departamento de don Ramón. No quiero hacer juicios apresurados, pero convendría estar atentos. Muy atentos. ¿Cree que podría hacer algo malo? Preguntó ella con voz quebrada. No lo sé. Respondió él, y por primera vez, no dijo. Ta. Pero algo está pasando aquí. Se quedaron en silencio, escuchando el ruido del viento colándose por las rendijas. En la entrada de la vecindad, don Barriga revisaba sus papeles, preocupado. Ñoño estaba sentado a su lado, con expresión asustada. Papá. ¿Nos vamos a quedar aquí esta noche? Claro que no, hijo. Respondió él. Solo esperaremos un poco más. Quería hablar con el señor Girafales antes de irnos, pero parece ocupado. Ñoño lo interrumpió, señalando hacia el patio. Papá. Mira. Del barril del chavo salía vapor. Pero no era vapor real. Era su respiración caliente condensándose en el aire frío. El niño seguía llorando, temblando, sin atreverse a moverse. Ñoño se acercó con paso lento. Chavo. ¿Estás bien? El chavo lo miró apenas, con ojos llenos de miedo. No. Susurró. Ñoño retrocedió un paso. ¿Qué viste? Finalmente, el chavo habló. Una figura. Detrás de don Ramón. Sus palabras hicieron eco en el patio silencioso. ¿Una figura? Repitió Ñoño. El chavo asintió, con los labios temblorosos. Era como don Ramón, pero no. Tenía su forma, pero no era él. Me estaba mirando. Y cuando lo vi, fue cuando me dio la garrotera. Ñoño tragó saliva. ¿Estás seguro? El chavo levantó la cabeza, con una expresión que jamás le habían visto. Sí. Mientras tanto, en el departamento, don Ramón intentaba dormir. Pero no podía. Sentía un peso en el cuarto, como si lo observaran desde algún rincón. La Chilindrina ya estaba dormida a su lado, pero incluso su respiración sonaba tensa, como si soñara algo inquietante. Don Ramón se incorporó un poco. ¿Hay alguien ahí? Preguntó en voz baja. Silencio.
Volvió a recostarse. Entonces escuchó un susurro. Muy leve. Como si proviniera del interior de su propio pensamiento. Ramón. Se sentó de golpe, sudando frío. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? No obtuvo respuesta. Pero algo se sentía. Más presente. Como si la habitación hubiera encogido. Se levantó despacio, caminó hacia el espejo sobre la cómoda, y miró su reflejo. Pero no vio solo su propio rostro. A su espalda, muy borrosa, casi imperceptible, se dibujaba una silueta. Oscura. Alta. De hombros caídos. Parecida a él. Demasiado parecida. Don Ramón parpadeó, y la figura desapareció en el acto. Estoy imaginando cosas. Murmuró. Intentó calmarse. Cerró los ojos. Respiró. 1, 2, 3. Pero al abrirlos, la figura estaba ahora más cerca. Justo detrás de él. Tan cerca que casi podía sentir su aliento inexistente. Don Ramón dio un salto hacia atrás, tropezó con una mesa y cayó al suelo, despertando a la Chilindrina, que gritó asustada. «Papá. ¿Qué pasó?» Él no pudo responder. Solo señalaba el espejo, con un dedo tembloroso. Cuando la Chilindrina miró, no había nada. Absolutamente nada. La niña lo abrazó, temblando. «Papá. Vamos a pedir ayuda». Él la sostuvo, respirando agitado. «Sí», susurró. «Sí, creo que es lo mejor». Pero antes de salir del departamento, don Ramón volvió hacia la mesa. Y vio la navaja. Había estado guardada en el cajón. Ahora estaba afuera. Justo en medio. Y limpia. Como si alguien la hubiera usado. O como si alguien quisiera que él la usara. Don Ramón sintió un escalofrío que le recorrió la columna entera. Y algo dentro de él comenzó a quebrarse. La madrugada avanzaba lentamente sobre la vecindad. Un silencio pesado había reemplazado los ruidos habituales. Ni los gatos callejeros maullaban, ni se oía el motor lejano de algún coche. Solo el viento, rozando las puertas, producía un murmullo constante, como si alguien caminara por los pasillos. Don Ramón y la Chilindrina avanzaban hacia el patio principal. Ella lo agarraba de la mano con fuerza, como si temiera que la oscuridad pudiera llevárselo. Él, en cambio, caminaba con pasos vacilantes, mirando a su alrededor con la expresión de alguien que ya no sabía si podía confiar en su propia sombra. «Papá», susurró la Chilindrina, temblando. «¿Crees que lo que viste era real?» Don Ramón se detuvo. Tragó saliva. «Quisiera decir que no, hija», respondió en voz baja. «Pero ya no estoy seguro de nada». La luz del patio titiló justo en ese momento, como si respondiera a sus palabras. La Chilindrina apretó más su mano. «Vamos a buscar al profesor Girafales», dijo ella, tratando de sonar valiente. «Él sabrá qué hacer». «Sí», dijo don Ramón, aunque no creía sus propias palabras. En el barril, el chavo ya no lloraba. Ahora permanecía despierto, mirando hacia la puerta del departamento de don Ramón sin parpadear, como si esperara que algo saliera de allí. Ñoño, que aún no se había ido, estaba sentado en las escaleras, abrazándose a sí mismo. «Chavo», dijo con voz débil. «Deberíamos ir a dormir». El chavo negó lentamente con la cabeza. «No puedo», susurró. Ñoño tardó en contestar. «¿Por la figura que viste?» El chavo lo miró con ojos enormes, llenos de terror. «No era una figura», dijo. «Era como si fuera don Ramón, pero vacío por dentro. Y mirándome como si yo fuera algo que no debía estar ahí». Ñoño sintió un escalofrío. «Pero don Ramón no te haría nada». El chavo bajó la mirada. «Eso pensé. Hasta ahora». En el departamento de doña Florinda, Kiko estaba despierto.
Caminaba de un lado a otro de su cuarto, abrazando su pelota. Su madre lo había mandado a dormir, pero él no había podido. La imagen lo perseguía. Cuando el chavo entró en garrotera, Kiko había visto algo detrás de don Ramón. No era una sombra común. Era una forma distorsionada, como si la silueta de don Ramón estuviera estirada, torcida, y a la vez inclinada hacia adelante, observando todo con atención malsana. Un ser que sonreía sin labios. Kiko apretó la pelota con tanta fuerza que sus dedos se tensaron. No era don Ramón. No era don Ramón. Repetía para sí mismo. La puerta se abrió de golpe. Tesoro, dijo doña Florinda, sobresaltándolo. ¿Qué haces despierto a estas horas? Kiko la miró, temblando. Mamá. No quiero estar solo. Ella suspiró y lo abrazó. Ven, tesoro. Yo te cuido. No te preocupes. Él hundió la cara en su pecho. Mamá. Creo que a don Ramón le pasa algo malo. Por un instante, doña Florinda pareció endurecer la expresión. Yo también lo creo, dijo, acariciándole la cabeza. Y no voy a permitir que haga daño a nadie. En el patio, don Ramón y la Chilindrina se encontraron con el profesor Girafales, que se había quedado conversando con el señor Barriga. Ambos adultos parecían preocupados. ¿Qué ocurre?, preguntó el maestro, acercándose. Don Ramón respiró hondo y señaló hacia su departamento. Profesor. Yo creo que hay algo ahí dentro. ¿Algo?, repitió Girafales, frunciendo el ceño. Una figura, susurró la Chilindrina. Una que no debería existir. El señor Barriga frunció los labios y miró a su alrededor. Será mejor que todos mantengamos la calma. El viento sopló fuerte. Y entonces, el chavo comenzó a temblar de nuevo dentro del barril. No. No otra vez, dijo, con voz quebrada. Viene. Viene. Ñoño retrocedió. ¿Qué viene? El chavo se cubrió la cabeza con las manos. La otra sombra de don Ramón. Todos se miraron entre sí, sin saber qué decir. La luz del pasillo donde estaban don Ramón, la Chilindrina, Girafales y el señor Barriga comenzó a parpadear. Un sonido extraño, como un roce de uñas contra cemento, se escuchó a lo lejos. Doña Clotilde salió de su departamento en ese instante, envuelta en una bata oscura. ¿Pero qué ocurre aquí? No puedo dormir con este escándalo. Don Ramón abrió la boca para responder, pero entonces las luces se apagaron por completo. Oscuridad total. Ni un sonido. Ni un suspiro. Hasta que... Ramón. Una voz susurró muy cerca de él. O quizás dentro de él. La Chilindrina lo sintió tensarse. Papá. Él tomó aire, como si hubiese sido golpeado por un frío repentino. Corran, dijo en un susurro ronco. Todos. Corran. El profesor Girafales lo miró, alarmado. Don Ramón, ¿qué está viendo? No. No puedo explicarlo, dijo él, con voz quebrada. Pero está aquí. La luz volvió de golpe. Doña Clotilde lanzó un grito. Todos voltearon hacia el departamento de don Ramón. La puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba completamente abierta. Por sí sola. El profesor Girafales dio un paso hacia atrás. Eso no debería ser posible, susurró. Doña Florinda apareció justo entonces, con Kiko detrás de ella. Profesor. ¿Qué está pasando? Girafales respondió sin apartar la vista de la puerta. No lo sé. Pero nadie debe acercarse. El chavo salió del barril con torpeza, casi arrastrándose. Lo está llamando, dijo, sollozando. A don Ramón. Lo está llamando. Don Ramón apretó los dientes. Sí. Lo sé. La Chilindrina lo sujetó del brazo. Papá, no entres ahí. Don Ramón la miró con angustia profunda. Mija. Tengo que hacerlo. Esto empezó conmigo.
Sea lo que sea. La niña negó, llorando. No. No entres. Él la abrazó con fuerza. Un abrazo largo. Inusualmente largo. Te quiero mucho, Chilindrina. Ella rompió en llanto. Papá, no me dejes sola. Don Ramón la soltó, temblando. Miró a los demás. Nadie se acercó. Nadie se atrevió. Entonces él caminó hacia su departamento. Cada paso retumbaba como si pesara toneladas. La puerta abierta parecía esperarlo. Y justo antes de entrar, se volvió ligeramente hacia el grupo. Sonrió. Pero no era una sonrisa de tranquilidad. Era una sonrisa triste. Resignada. Y rota. Si escuchan que hablo solo. Murmuró. No entren. Y desapareció en la oscuridad del interior. La puerta se cerró detrás de él sin que nadie la tocara. Un golpe seco. Nadie se movió. Nadie respiró. El chavo comenzó a temblar de nuevo. Ya empezó. Adentro, don Ramón quedó a oscuras. Solo escuchaba su respiración. Y otra. Justo detrás. Una que imitaba la suya. Una que no era humana. Él cerró los ojos. Y entonces oyó. Ramón. Es hora. La historia acababa de tomar un rumbo del que nadie en la vecindad podría volver. La puerta del departamento de don Ramón permanecía cerrada, inmóvil, como si hubiera sido sellada por algo más que madera. Todos en el patio la observaban con miedo creciente, esperando escuchar alguna señal. O temiendo escucharla. La Chilindrina sollozaba, aferrada a la manga del profesor Girafales. Profesor, sáquelo de ahí. Por favor. Girafales trató de mantener la calma, aunque su rostro estaba pálido. Tranquila, hija. Primero debemos entender qué está pasando. Kiko, escondido detrás de su madre, no dejaba de temblar. Mamá. Mamá. Yo no quiero estar aquí. Tranquilo, tesoro. Susurró doña Florinda, aunque su propia voz temblaba. El señor Barriga daba pasos nerviosos por el patio. Esto no es normal, definitivamente no. Debí irme hace una hora. Ñoño lo seguía de cerca, abrazándose a sí mismo. Papá. ¿Crees que don Ramón está bien? Eso espero, hijo. Respondió el señor Barriga, sin convicción. Doña Clotilde observaba la puerta como si estudiara una presencia invisible. No es la primera vez que siento algo así. Murmuró. Todos la miraron. ¿Cómo que no es la primera vez? Preguntó el chavo, con la voz temblorosa. Doña Clotilde entrecerró los ojos. Ramón. Siempre ha tenido algo siguiéndolo. Algo que no terminaba de mostrarse. Pero que siempre estaba cerca. Un silencio cayó. Hasta que un ruido seco golpeó al otro lado de la puerta. La Chilindrina gritó y se cubrió los oídos. Papá. Papá. Nadie se movió. Otro golpe. El profesor Girafales se acercó lentamente, con la intención de poner el oído en la madera. Don Ramón. Susurró. ¿Me escucha? Silencio. Entonces, una voz respondió. Pero no era la voz de don Ramón. No completamente. Estoy aquí. El chavo cayó de rodillas y comenzó a entrar en garrotera. No. Dijo la Chilindrina, desesperada. Pero no pudo salvarlo. El cuerpo del niño se tensó, rígido como una estatua, los ojos abiertos de par en par, paralizado por un terror absoluto. Ñoño retrocedió un paso. No. No quiero escuchar más. Doña Florinda apretó el hombro de Kiko. No miren hacia esa puerta. Ordenó. Pero todos lo hacían. Dentro del departamento, don Ramón estaba de pie, respirando con dificultad. La habitación oscura parecía más pequeña, como si los muebles se hubieran movido mientras él daba la espalda. Lo que estaba frente a él no tenía forma definida. A veces parecía su propia silueta.
A veces parecía algo más alto, más encorvado, más ajeno a cualquier cosa humana. Era como un reflejo que no seguía a su dueño. ¿Qué quieres de mí?, preguntó don Ramón, con la voz quebrada. La sombra cambió de postura. Si hubiera tenido rostro, habría sonreído. Lo que siempre quise. Don Ramón dio un paso atrás. Yo no te conozco. La sombra avanzó 1 centímetro. No caminó. No flotó. Simplemente apareció un poco más cerca. Claro que me conoces, Ramón, susurró la voz. He sido tu sombra desde que llegaste aquí. Desde que la pobreza te mordió. Desde que el cansancio te quebró. Desde que todos te miraron por encima del hombro. Don Ramón apretó los dientes. Yo no soy peligroso. Yo no hago daño. La sombra inclinó la cabeza, imitando el gesto. Pero podrías. Si dejaras de resistirte. El hombre sintió un escalofrío helado. No. Yo jamás. Jamás. Repitió la entidad. ¿Estás seguro? La rabia que guardas. Las humillaciones. Los gritos. La renta que nunca puedes pagar. El hambre de tu hija. No has deseado nunca cambiarlo todo de un golpe. Don Ramón se desplomó sobre una silla, cubriéndose el rostro. Basta. Basta, por favor. La sombra volvió a acercarse. Solo déjame entrar. Afuera, la Chilindrina comenzó a empujar la puerta con desesperación. Déjenme entrar. Es mi papá. Mi papá está ahí. El profesor Girafales la sostuvo por los hombros. No. Podrías ponerlo en peligro. O ponerte tú misma. Ella forcejeaba. Pero está sufriendo. Yo lo sé. Yo lo sé. Doña Florinda tragó saliva, mirando hacia la puerta con angustia. Profesor. ¿Qué vamos a hacer? Girafales negó con la cabeza. No lo sé. No lo sé. El señor Barriga respiraba agitadamente. Tenemos que sacarlo de ahí. Antes de que pase algo irreparable. El chavo, aún en garrotera, emitió un débil pi, pi, pi. La Chilindrina corrió hacia la pila para mojar sus manos, pero no salía agua. Golpeó el grifo. No, no, no. Tiene que salir. Doña Clotilde la ayudó, intentando abrir la llave. No hay agua. ¿Por qué no hay agua? Era extraño. Las pilas nunca se secaban por completo. Esa noche. Sí. Solo quedaba un lugar. La llave del fondo. Dijo el profesor. La que casi nadie usa. Corran. La Chilindrina y él avanzaron hacia la zona más oscura de la vecindad. Pero en cuanto llegaron, las luces parpadearon. Y de la llave comenzó a salir agua. Negra. Como si viniera desde la profundidad de una grieta. La Chilindrina retrocedió, aterrada. Eso. No es agua. Girafales palideció. No toques eso. La puerta del departamento empezó a vibrar suavemente. Como si algo golpeara desde adentro. No fuerte. Sino ligeramente. Pasos. Lentos. Aproximándose. Todos en el patio se paralizaron. La Chilindrina lloró sin ruido. Papá. Por favor. La voz detrás de la puerta habló de nuevo. Pero ahora sonaba más clara. Más definida. Más humana. Chilindrina. Ella contuvo el aliento. Papá. Hija. Dijo la voz. Ábreme la puerta. El corazón de la niña dio un salto. Papá. Eres tú. La voz respondió rápidamente. Demasiado rápidamente. Sí. Soy yo. Ábreme. El profesor Girafales interrumpió. No abras esa puerta. No sabemos qué hay detrás. La Chilindrina dio un paso atrás, temblorosa. Pero. Suena a mi papá. El chavo, saliendo poco a poco de la garrotera, murmuró. No. No es él. Kiko se escondió aún más detrás de su madre. No abras. No abras. Doña Clotilde tomó aire. Esa
No es la voz de un padre. Esa es la voz de algo que quiere otra cosa. Los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Y entonces, una risa. Corta. Como un jadeo torcido. La Chilindrina gritó. Dentro, don Ramón estaba de rodillas. Llorando. La sombra estaba justo encima de él, casi fusionándose con su cuerpo. «Déjame entrar», susurró la voz. «Y todo el dolor terminará». «No», gritó él. «No te quiero. Vete». La sombra lo envolvió ligeramente, como un humo vivo. «Entonces yo entraré solo». Don Ramón abrió los ojos, aterrado. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?». La sombra se extendió, abriéndose como un abanico oscuro. «Lo que tú no te atreves». El silencio en la vecindad era tan denso que parecía apagarse incluso el sonido del viento. Todos estaban reunidos frente a la puerta cerrada del departamento de don Ramón, incapaces de apartar la vista, como si algo invisible empujara sus mentes hacia ese punto oscuro. La Chilindrina no dejaba de llorar, tirando de la puerta sin éxito. «Papá. Ábreme. No te vayas. No te vayas». Pero la puerta no se movía ni un milímetro. El profesor Girafales avanzó 2 pasos, empujando a todos hacia atrás con un gesto protector. «Ya no podemos esperar», dijo con gravedad. «Puede estar en peligro». «Profesor, no se acerque», gritó doña Florinda, sujetando a Kiko. «Esa cosa. Lo que esté ahí adentro no quiere que entremos». «Justamente por eso», respondió Girafales. «Debemos hacerlo». El chavo seguía temblando, sentado en el suelo. Había salido de la garrotera, pero aún parecía perdido en un miedo profundo. «No. No entren», susurró. «Él no está solo ahí». Ñoño retrocedió, mirando a su padre. «Papá. Yo quiero irme a casa». «Sí, hijo, sí. Pero no puedo irme sin asegurarme de que nadie aquí está en peligro», dijo el señor Barriga, aunque su voz traicionaba el pánico. Doña Clotilde se acercó lentamente a la puerta. Tocó la madera con la punta de los dedos, cerrando los ojos. «Hay algo. Algo que no pertenece a este mundo de aflicciones. Algo que se alimenta del cansancio del corazón». Doña Florinda palideció. «¿Es algo malo?». Doña Clotilde respiró hondo. «No es maligno por sí mismo. Pero es vacío. Es la forma del cansancio que se vuelve deseo. El dolor convertido en impulso. Lo que un hombre podría llegar a ser si pierde todo control». El profesor Girafales apretó los puños. «Don Ramón no es un hombre peligroso». La bruja del 71 abrió los ojos lentamente. «Hoy. Quizá no sea solo él quien decide eso». Dentro del departamento, don Ramón estaba sentado contra la pared, respirando agitadamente. La sombra lo rodeaba como una neblina viva, cada vez más densa, más incómodamente cercana. «No puedo. No puedo», susurró él. «Claro que puedes», respondió la voz. «Solo tienes que aceptarlo. Las cargas, la frustración, los insultos. Tú no mereces eso. Deja que yo actúe por ti». Don Ramón tembló. Yo no quiero lastimar a nadie». «Tú no», corrigió la entidad. «Pero yo sí puedo». Don Ramón negó desesperadamente. No, por favor». La sombra se hizo más sólida. Más parecida a una figura humana. A él. «Yo soy lo que siempre has guardado, Ramón. Yo soy el impulso que nunca dejaste salir. Dame la puerta». «¿Qué puerta?». La sombra inclinó la cabeza. «La de tu voluntad». Don Ramón apretó los dientes, luchando consigo mismo. No voy a dejarte entrar». La sombra se detuvo. Y dijo algo que lo quebró. «Pero ya estoy dentro». Don Ramón sintió un tirón en la mente, como si algo invisible se hubiera enganchado a sus pensamientos y los arrastrara hacia un abismo.
Afuera, el profesor Girafales tomó una decisión. Voy a abrir esta puerta. La Chilindrina gritó. No. No sabe qué hay adentro. Justamente por eso, dijo él. No puedo quedarme sin hacer nada. El chavo lo miró con ojos enormes. Profe. La figura. Lo está usando. A don Ramón. Girafales tragó saliva, pero se mantuvo firme. Por eso mismo no permitiré que salga de ese cuarto si no es él mismo. Doña Florinda caminó hasta él y tomó su brazo. Profesor. Tenga cuidado. Él la miró con un gesto que mezclaba miedo y determinación. Siempre. Intentó girar la perilla. Sorprendentemente. Esta vez sí se movió. Con lentitud. Como si algo desde adentro lo permitiera. El corazón de todos dio un vuelco cuando la puerta, con un chirrido prolongado, se abrió. No del todo. Solo una rendija. Pero suficiente para dejar ver el interior oscuro. Y una figura sentada en el suelo. Don Ramón. Con la cabeza gacha. Respirando fuerte. La Chilindrina corrió hacia él, pero el profesor Girafales la detuvo justo a tiempo. No te acerques. Doña Clotilde entrecerró los ojos. Ese. No es solo él. Don Ramón levantó la cabeza. Tenía los ojos abiertos. Pero no parecían enfocados en nadie. Hija. Dijo con voz ahogada. La Chilindrina se estremeció. Papá. Él avanzó una mano hacia ella. Pero el profesor la sostuvo con fuerza. No se acerque. Dijo Girafales, colocando su cuerpo frente a ambos. La mirada de don Ramón se posó en el maestro. Y entonces habló la otra voz. La que venía desde adentro. Profesor. Una voz que imitaba la suya. Pero no era suya. Gracias por abrir la puerta. El profesor Girafales dio un paso atrás. Don Ramón. Escúcheme. Lo que sea que haya ahí. Está tratando de convencerlo. Usted debe resistir. Una sonrisa triste cruzó el rostro del hombre. ¿Resistir? ¿A qué? Preguntó. Estoy tan cansado, profesor. Tan cansado. Doña Florinda lloraba ya. Ramón. Usted siempre ha sido fuerte. No deje que esto lo consuma. Él la miró con una expresión rota. No sé si puedo seguir evitando lo que tengo dentro. La sombra detrás de él se movió. Sutilmente. Como si tomara forma. El chavo gritó. La sombra. La sombra está saliendo. Todos retrocedieron. La puerta se abrió otro centímetro. Y otro. Como manos invisibles empujándola. Hasta que don Ramón quedó de pie. O algo dentro de él, usando su cuerpo. Don Ramón se sostuvo del marco de la puerta. No quiero hacer daño. Murmuró con voz entrecortada. La Chilindrina gritó. Entonces no lo hagas, papá. No lo hagas. Él cerró los ojos con fuerza. No entienden. El problema no soy yo. La sombra habló desde detrás de su cuerpo. El problema es lo que ellos despertaron. La luz en el patio comenzó a parpadear. Kiko lloró. Mamá, vámonos. Vámonos ya. El profesor Girafales se interpuso entre don Ramón y los niños. No vas a tocarlos. Dijo con voz firme. Don Ramón lo miró. Y algo dentro de él sonrió. ¿Y tú crees que puedes detenerme? El maestro se cuadró. Sí. Entonces. La sombra dentro de don Ramón murmuró. Entonces te enfrentarás a mí. El aire del patio se volvió frío. Todos sintieron que algo estaba a punto de romperse. La Chilindrina gritó. Profesor. No. Él no se movió. No retrocedió. Y la figura de don Ramón dio un solo paso hacia él. Un paso que lo cambió todo. Porque ese fue el momento exacto en que la tragedia comenzó. El patio entero contuvo la respiración cuando don Ramón dio ese paso hacia el profesor Girafales. No era un movimiento normal.
Parecía rígido, como si sus músculos se movieran por voluntad ajena. La sombra que lo habitaba lo empujaba hacia adelante. El profesor tragó saliva, pero no retrocedió. Don Ramón. Sé que usted sigue ahí. Sé que aún puede detenerse. La voz de Don Ramón salió entrecortada, como si peleara consigo mismo. Profe. Váyase. No quiero que mis manos. La sombra terminó la frase. Se detengan. La Chilindrina gritó. Papá, no. Lucha. Lucha por favor. Pero Don Ramón parecía estar a medias dentro de sí mismo. Un ojo temblaba, como si buscara algo en el mundo real. El otro parecía perdido en un punto invisible. La sombra habló más fuerte. No tiene caso resistir, Ramón. Ya estás cansado. Déjame actuar por ti. Solo un poco más. El chavo temblaba, con los puños apretados. Profesor. Dijo entre sollozos. No lo mire a los ojos. La cosa. Usa su cansancio. Doña Clotilde avanzó un paso, temerosa. Profesor Girafales. Si él no pelea contra eso desde adentro, usted tendrá que detenerlo. Girafales sintió un golpe en el pecho. Sabía lo que eso implicaba. Sabía lo que tendría que hacer. Doña Florinda, con lágrimas en los ojos, lo sujetó del brazo. No. No lo haga. Él no es malo. Es Don Ramón. Él apoyó una mano en el hombro de ella. Lo sé. Por eso mismo. No puedo dejar que esa cosa tome el control total. La figura de Don Ramón volvió a avanzar. 2 pasos más. Sus movimientos eran toscos, como un títere mal manejado. El señor Barriga tomó a Ñoño y lo colocó detrás suyo. Nadie entra ni sale del patio. Dijo, con voz temblorosa. Nadie. Papá, tengo miedo. Lo sé, hijo. Yo también. Doña Clotilde respiró hondo. La entidad que lo controla se alimenta de lo que él ha callado durante años. De sus frustraciones. De su cansancio. Y cuanto más lo dominan, más peligrosa se vuelve. La Chilindrina cayó de rodillas, llorando sin control. Papá. Regresa. No me dejes sola. No me dejes sola. Don Ramón se detuvo. Por un instante. Un pequeño instante. Lo suficiente para que su verdadera voz saliera. Hija. Yo. Lo siento. Y en cuanto la sombra lo notó, lo empujó de nuevo hacia adelante con fuerza. No interrumpas. Ordenó la entidad. Tú ya no decides. El profesor Girafales se posicionó frente a él. Respiró hondo. Su voz salió firme. Don Ramón. Si todavía queda aunque sea un poco de usted ahí dentro. Escúcheme. No voy a pelear contra usted. Voy a detener a lo que lo obliga. Don Ramón levantó la cabeza. Y la sombra sonrió a través de él. ¿Crees poder? Preguntó. Eres solo un maestro. Sí. Pero soy un maestro que defiende a sus alumnos. Y a su comunidad. El chavo sollozó. Profe. Tenga cuidado. El profesor dio un paso hacia adelante. Ta. No voy a permitir que uses este cuerpo para dañar a nadie. Era la primera vez que decía esa frase con una mezcla de rabia y miedo sincero. Don Ramón avanzó. El profesor Girafales lo detuvo con las manos, sujetándolo de los hombros. Ambos forcejearon. No era una pelea violenta. Era un intento desesperado de inmovilizarlo, de evitar que cruzara esa línea invisible que lo convertiría en peligro real. Pero la sombra no lo permitiría. Don Ramón temblaba, sacudiéndose como si una fuerza invisible lo azotara desde dentro. No quiero hacerlo. Gritó. La sombra rugió con una voz que no era ni humana ni de este mundo. Calla. Y el cuerpo de Don Ramón se lanzó hacia adelante con una brutalidad que no le pertenecía. No hubo sangre. No hubo golpes explícitos. Pero hubo un impacto. Un choque seco.
Un sonido que rompió algo más que la calma del patio. El profesor Girafales retrocedió 2 pasos. Su mano tembló. Y entonces entendió. El único modo de detener aquello era terminar con la fuerza que lo impulsaba. La sombra. La carga. La oscuridad que lo empujaba. Y la única forma de hacerlo era derribar a Don Ramón. Literalmente. Con un giro brusco del cuerpo, el profesor aplicó una técnica defensiva, una que solo se usa cuando no hay más opción. Una maniobra destinada a desarmar y tumbar sin causar daño directo, pero lo suficientemente fuerte para dejar al oponente inmóvil. Don Ramón cayó. Golpeó el suelo. Y todo quedó quieto. Completamente quieto. La sombra pareció levantarse un instante. Una silueta oscura, hecha de la tristeza acumulada en él. Doña Clotilde retrocedió con horror. Ahí está. La entidad. Por un instante todos vieron su forma abstracta, agitada, débil. Don Ramón, desde el suelo, murmuró: "No te lleves a nadie". La sombra lo miró. Y se disolvió. Como humo que se extingue cuando la llama se apaga. El silencio posterior duró una eternidad. El profesor Girafales se acercó a Don Ramón, arrodillándose. "Ramón. ¿Me escucha?". La chilindrina corrió hacia él, llorando. "Papá. Papá, despierta. Por favor, papá". El chavo lloraba también. Pi 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 pi. Doña Florinda cubrió su boca, conteniendo un grito. El señor Barriga bajó la cabeza. Doña Clotilde temblaba. Y el tiempo siguió corriendo. Sin que Don Ramón respondiera. Su cuerpo permaneció quieto. No dormido. No consciente. Solo quieto. La sombra había desaparecido. Pero se la había llevado consigo. Para siempre. Esa noche, la vecindad se apagó emocionalmente. No hubo cena. No hubo risas. No hubo discusiones tontas ni juegos. Solo un silencio que hacía eco en los pasillos. El profesor Girafales permaneció mucho tiempo sentado cerca de Don Ramón, quien reposaba en su cama, respirando apenas. Una vida rota por dentro, sin fuerza para volver. La chilindrina no se movió de su lado. No volvió a sonreír. El chavo no comió nada. Se quedó abrazando las rodillas en su barril. Kiko no habló en toda la noche. Doña Florinda lloró en silencio. Doña Clotilde encendió velas y rezó. Y el señor Barriga decidió no volver a cobrar la renta jamás. A la mañana siguiente, Don Ramón seguía igual. Vivo. Pero ausente. Lo había perdido todo en esa lucha interna. Energía, voluntad, memoria de sí mismo. Había ganado la pelea contra la sombra. Pero la sombra se había llevado su alma cansada al retirarse. La vecindad nunca volvió a ser la misma. Nunca volvieron las risas completas. Nunca volvió Don Ramón a caminar por el patio. Y la tragedia quedó grabada en todos ellos para siempre. Ese fue el final. Un final sin monstruos sobrenaturales. Solo el monstruo interno. El peso humano del cansancio. Que por fin había encontrado forma de salir. Y, al hacerlo, destruyó a un hombre bueno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.